Bueno, buenas noches. Quiero comunicarles a ustedes que esta es la colección de mi hijo y de la cual todos somos hunters. Hola Hunters, este es el top 5 de Mad Hunter Channel. Hoy les mostraré las 5 tortugas ninja vintage más caras y raras del mundo. Los Ninja Tortugas Adolescentes Mutantes. Sí, fue con este intro que saltábamos de emoción a finales de los 80s. Esta es una de las colecciones más grandes e imponentes de la cultura pop. Tal fue el éxito de la franquicia que se hicieron cientos de personajes para la línea de juguetes. Les apuesto a que la gran mayoría de los que están viendo este video tuvieron al menos una tortuga ninja. ¿Qué les parece si antes de comenzar me apoyan suscribiéndose al canal y dándole clic a la campanita? De esa manera generaré más y mejor contenido. Ajusten sus cintas y preparen sus armas porque esto se va a poner intenso. Cowabunga, dudes. En el número 5 tenemos el Shogun Triceraton. Este dino no solo es raro, sino también hermoso. Se protege con una armadura cromada y un arsenal bastante picosón. A diferencia de la versión regular, este es super badass y muy buscado entre los hunters ochentosos. Se fabricó en 1994, pero por motivos de mercadotecnia nunca llegó a México. Para que este guerrero prehistórico alcance top dólar, debe de venir con las armas en color morado. Este cazador de tortugas en su empaque original y en perfecto estado se evalúa por $600, 12,000 pesos mexicanos. En el número 4 tenemos a Rafael Undercover. Rafael es y será siempre mi personaje favorito de esta línea. Su versión de encubierto es un manjar para los coleccionistas más refinados. Es súper raro de encontrar, se hicieron muy pocas piezas y obvio que fue una figura muy popular. Esta figura plasma una de las mejores escenas de la película y el hecho de que tenga una gabardina de tela como las figuras de antaño hace que me fascine. Se puede encontrar con armas azules o amarillas y cada pequeña variante puede hacer que su valor cambie drásticamente. Si quieres tener este quelonio en tu colección te costará 800 de los verdes, 16,000 de los grandes. En el número 3 tenemos el Next Mutation Donatello. Poca gente conoce esta serie tardía de las Teenage Mutant Ninja Turtles. ¿Qué? Teenage Mutant Ninja Turtles. Se llama Turtle Flash. Vemos a Don con su vehículo acuático camuflado. Esta figura no puede ser más cool. Pero si lo vemos del lado realista, son las clásicas patadas de ahogado que daban las líneas de juguetes para poder exprimir a los niños hasta que se pudiera. Como ya lo dije antes, estos modelos finales y poco populares en su época son hoy en día las más grandes joyas de la arqueología moderna. El color azul eléctrico y el tipo Wave Runner que acompaña a Donatello es un orgasmo visual. Ponte listo y ahorra porque para atrapar una joya así se necesitan 1000 cueros de rana, 20 lanas mexas. En el número 2 tenemos a Hot Spot. Este dálmata bombero se coloca en uno de los puestos más altos de este top, ya que desde hace varios años su escasez lo ha vuelto deseo de todo tortuguero. Algo que hace difícil de coleccionar estas figuras es la cantidad de accesorios que tienen, y la falta de uno es un gran golpe a su valor. Pero ¿qué seríamos los hunters sin estas presas? Eso es lo que le da sazón al hobby. La escultura de las armas es algo de admirar y no se diga el contraste de colores. Scooby-Doo no es nadie al lado de este guerrero de 4 patas. Hace solo 2 meses se vendió esta chulada por $1,150, 23 kilitos. Y en el tan esperado número 1 tenemos a Scratch the Cat. Les presento el santo grial de la colección de tortugas ninja, el felino más temido, el bandido más loquillo. No, ese no. Este gato ladrón es la pesadilla de todo coleccionista, ya que un simple accesorio te puede costar arriba de $50. Salió a la venta cuando yo tenía solo 10 años, o sea en 1993. Lleva 4 accesorios amarillos bastante bizarros y una flamante pintura glossy. El arte de la tarjeta no es nada que me quite el sueño, pero les voy a ser sincero, esta figura cautivó mi corazón. Fue amor a primera vista, ya que fue la pieza que me inició en tortugas.
cosas. Les recomiendo que piquen el letrerito para ver el video donde lo conseguí. Un grial de este calibre vale la pena atesorarlo en cualquier condición, y ya si lo encuentras cherry, pues le pegaste al gordo. Este tesoro de nuestra arqueología moderna se cotiza en $2,000, 40 kilos. Mi favorito de este top es el número 3, ya que sigo cazándolo. ¿Cuál es el de ustedes? Escríbanlo en los comentarios. No se vayan a ir sin darle un like a este video. Suerte en la cacería, están viendo Mad Hunter Channel.